Hey, ¿qué tal amigos? Ogro Japonés Fuego. Bienvenidos una vez más al canal. Ya saben, antes de comenzar suscríbanse, activen la campana y dejen su poderoso like pulgar hacia arriba porque la historia de hoy no es normal. No es una simple historia de terror. Es algo que pasó y que hasta hoy nadie puede explicar. Apaguen la luz. Suban el volumen. Y prepárense. Porque esta es la historia de El perro endemoniado. Parte 1. El encuentro. Todo comenzó en un pequeño pueblo perdido entre cerros y caminos de tierra. Un lugar donde, después de las 9 de la noche, nadie salía de su casa. No por delincuencia, no por violencia, sino por algo mucho peor. En ese pueblo vivía Tomás, un joven de 17 años que nunca creyó en historias de miedo. Decía que todo eran inventos para asustar niños. Que los fantasmas no existían. Que los demonios eran cuentos religiosos. Hasta que lo vio. Una noche, mientras regresaba caminando después de visitar a su primo, sintió algo extraño. No era frío, era una sensación de que alguien lo observaba. El camino estaba oscuro. Solo la luna iluminaba las piedras y los árboles secos. Y entonces lo escuchó. Un gruñido. No era fuerte. No era agresivo. Era profundo. Como si viniera de algo grande, pero contenido. Tomás se detuvo. Miró hacia el monte. Y ahí estaba. Un perro. Negro. Alto. Con el cuerpo extraño, como si estuviera mal formado. Y los ojos. Los ojos brillaban. No como cuando la luz les da reflejo. Brillaban solos. Tomás pensó que era un efecto de la luna. Perro raro, murmuró. El animal no ladró. No se movió. Solo lo miró. Fijo. Sin parpadear. Tomás dio un paso. El perro dio un paso también. Pero no hacia adelante. Hacia un lado. Como si no caminara normal. Como si se deslizara. Tomás sintió un escalofrío. Y entonces el perro sonrió. Sí. Sonrió. Mostró los dientes lentamente. Pero no como un animal. Como si supiera lo que hacía. Tomás retrocedió. El perro ladeó la cabeza. Y desapareció. No corrió. No saltó. Simplemente, ya no estaba. Símbolo de luna nueva, las primeras señales. Al día siguiente, encontraron gallinas muertas en varias casas. No estaban comidas. Solo, abiertas. Como si algo hubiera arrancado lo de adentro. Esa misma noche, don Aurelio, el señor más viejo del pueblo, dijo algo que heló a todos. Ya volvió. Nadie preguntó qué significaba. Porque todos los mayores sabían. Hace más de 40 años, algo parecido pasó. Un perro negro comenzó a aparecer. Después comenzaron los animales muertos. Luego desaparecieron personas. Y una madrugada, encontraron a una familia entera sin vida. Sin sangre. Como si algo se las hubiera llevado. Y siempre, había huellas de perro alrededor. Pero no huellas normales. Tenían forma extraña. Como si las patas fueran demasiado largas. Como si caminara erguido por momentos. Tomás empezó a tener pesadillas. Soñaba con el perro parado frente a su cama. Mirándolo. Con la lengua colgando. Pero no babeando. Susurrando. Sí. Susurrando su nombre. Tomás. Despertaba sudando. Y cada noche, el olor a azufre llenaba su cuarto. Una madrugada, decidió grabar. Dejó su celular apuntando hacia la puerta. Se acostó. Esperó. A las 3:17 de la mañana, algo pasó. La puerta comenzó a abrirse sola. Lentamente. El celular grabó. Y en la oscuridad, se vieron dos luces. Ojos.
Entraron al cuarto. La silueta era la de un perro. Pero cuando la cámara captó mejor la imagen, las patas delanteras parecían manos. Y su sombra no era de perro. Era de algo más alto, más grande, más humanoide. La grabación se cortó. El celular se apagó. Y cuando Tomás despertó, tenía marcas en el pecho. 4 líneas. Como garras. Pero profundas. Fuego el secreto del pueblo. Tomás fue a hablar con don Aurelio. El anciano no quiso hablar al principio. Pero cuando vio las marcas, palideció. Te eligió. Resulta que el perro no era un animal. Era algo que tomaba forma de perro. Un ente. Un demonio. Un castigador. Según la leyenda, cada generación debía pagar una deuda. Hace años, el pueblo hizo algo terrible. Algo que nunca se contó. Sacrificaron a alguien para salvarse de una enfermedad. Un ritual antiguo. Y lo que invocaron nunca se fue. Solo duerme. Y despierta cuando quiere cobrar. Y ahora había despertado. Esa misma noche, el pueblo entero escuchó un aullido. Pero no era normal. Sonaba como mezcla de lamento y risa. Los perros del pueblo comenzaron a llorar. Las luces parpadearon. Y Tomás sintió algo dentro de su cabeza. Una voz. Ya casi. Cuando miró por la ventana. El perro estaba ahí. Pero ahora era más grande. Mucho más grande. Y detrás de él había más sombras. Como si otros estuvieran saliendo del monte. El perro levantó la cabeza. Y por primera vez habló. Esta noche empieza. Y justo cuando Tomás intentó gritar, la ventana explotó. Oscuridad total. Y un grito atravesó el pueblo. Pero no fue el de Tomás. Fue el de alguien más. Alguien que ya no volvió a aparecer. El vidrio explotó. El viento entró como si algo enorme hubiera respirado dentro del cuarto. Tomás cayó al suelo, cubriéndose la cara mientras fragmentos de cristal le cortaban los brazos. Cuando levantó la vista, el perro ya no estaba frente a la ventana. Estaba dentro. No caminó. No saltó. Simplemente apareció. Más grande que antes. Más oscuro. Y su piel ya no parecía piel. Era como si sombras vivas se movieran sobre su cuerpo. Sus ojos ardían. No brillaban, ardían. Tomás intentó retroceder, pero el cuarto se sentía más pequeño. Como si las paredes se cerraran. El perro inclinó la cabeza. Y habló otra vez. Tu familia empezó esto. Tomás sintió un frío en el estómago. ¿Qué hicimos? El perro mostró los dientes. Hace 40 años, tu abuelo fue quien ofreció el sacrificio. El aire se volvió pesado. Tomás recordó historias de su abuelo. Un hombre serio. Callado. Siempre con la mirada distante. Nunca explicó por qué una noche desapareció una niña del pueblo. Nunca explicó por qué, después de eso, la enfermedad que azotaba el lugar simplemente se detuvo. La verdad. Don Aurelio no contó toda la historia. La niña no fue un accidente. Fue entregada. El pueblo estaba muriendo. Una enfermedad desconocida acababa con todos. Sin medicina. Sin ayuda. Alguien trajo un libro antiguo. Un ritual. Un llamado. Y lo que respondió, pidió algo a cambio. Una vida inocente. El abuelo de Tomás fue quien dijo: si uno muere, el resto vive. Esa noche, la niña fue llevada al monte. El ritual se hizo. Y de la oscuridad salió una silueta. Un perro. Pero no un animal. Algo que caminaba en 4 patas, pero pensaba como humano. La enfermedad desapareció. El pueblo sobrevivió.
Pero el precio no era solo uno. Era generacional. Cada cierto tiempo debía cobrarse otra deuda. Y ahora era el turno. Fuego la cacería. El perro dio un paso hacia Tomás. El suelo se ennegrecía donde tocaban sus patas. No vine solo por ti, vine por todos. Un grito se escuchó afuera. Luego otro. Tomás corrió hacia la puerta. El pueblo estaba en caos. Sombras corrían entre las casas. Perros negros, más pequeños, salían del monte. No eran normales. Tenían ojos rojos. Algunos caminaban erguidos por segundos antes de volver a cuatro patas. Las personas gritaban. Puertas se cerraban. Pero no servía de nada. Las sombras atravesaban paredes. Don Aurelio estaba en la plaza, sosteniendo el mismo libro antiguo. «Hay que terminar lo que empezamos», gritó. Tomás llegó hasta él. «¿Cómo se detiene?» El anciano lo miró con lágrimas. «Con el mismo precio». Tomás entendió. Alguien debía ofrecerse. Voluntariamente. Si no, el pueblo entero caería. El perro apareció frente a ellos. Ahora medía casi 3 metros cuando se erguía. Su mandíbula se abrió más de lo que debería. Y dentro, no había lengua. Había oscuridad. Pura oscuridad. Entréguense, o tomo a todos. Volcán el sacrificio. El viento soplaba con fuerza. Las casas crujían. El cielo se volvió rojo oscuro. Tomás miró alrededor. Niños llorando. Personas rezando. El pueblo entero pagando un pecado viejo. Y recordó algo. El ritual pedía una vida inocente. Pero lo que más odiaba a esa entidad era el arrepentimiento verdadero. Tomás tomó el libro. Lo abrió. Las páginas se movían solas. Pronunció las palabras. El perro rugió. Intentó avanzar. Pero algo lo detuvo. Una luz comenzó a salir del pecho de Tomás. No era fuego. Era algo más brillante. El pueblo cayó de rodillas. El perro gritó, pero su voz ya no era profunda. Era desesperada. No puedes romper el pacto. Tomás levantó la mirada. Mi abuelo ofreció miedo. Yo ofrezco voluntad. Y dio un paso hacia el perro. El suelo se abrió. Sombras intentaron sujetarlo. Pero él siguió. Y cuando tocó al perro, hubo un silencio absoluto. Después, una explosión de luz. Símbolo de luna nueva, el despertar. Al amanecer, el pueblo estaba intacto. No había cuerpos. No había sangre. Solo marcas quemadas en la tierra. Don Aurelio despertó en la plaza. El libro estaba hecho cenizas. Y Tomás había desaparecido. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca encontraron rastro del perro. Pero desde esa noche, no volvieron a morir animales. No volvieron a desaparecer personas. El monte quedó en silencio. Demasiado silencio. Ojo el último detalle. Años después, un turista acampó cerca del pueblo. Tomó una fotografía nocturna. Al revisarla, entre los árboles se veía una figura. Un joven. De pie. Con ojos brillantes. Y a su lado, un perro negro sentado. Como si estuviera esperando. Porque los pactos no siempre se rompen. A veces, solo cambian de dueño. Y hasta aquí llega la historia del perro endemoniado. Si te gustó esta historia, ya sabes. Suscríbete. Deja tu like. Y dime en los comentarios si quieres una continuación, porque hay cosas que aún no se han contado. Y recuerda. Si esta noche escuchas un gruñido afuera de tu casa, no mires por la ventana. Porque tal vez ya te está mirando a ti. Ogro japonés.